En una remota cordillera en lo alto de los Andes peruanos, se hallan las ruinas de una ciudad antigua. Sobrevivió a 600 años de lluvias torrenciales y deslizamientos de tierra. Miles de rocas engalanan el lugar. Dispuestas con precisión, algunas pesan más de 20 toneladas. Todas fueron talladas y llevadas allí usando solo mano de obra humana y herramientas primitivas. Construida con la ambición de un advenedizo emperador, es el legado espectacular del imperio más grande de las Américas. Nacida de la guerra y la conquista, esta es Machu Picchu. Megaestructuras antiguas. Machu Picchu. Situado en una empinada montaña de la cordillera de los Andes, se halla uno de los lugares más espectaculares en el mundo. Machu Picchu. Enclavada 450 metros arriba del río Urubamba, esta ciudad en el cielo contiene todo lo que se requiere para la vida cotidiana. Casas, campos, canales de agua en medio de paisajes impresionantes. Pero Machu Picchu no era una ciudad corriente. Esparcidas entre sus terrazas se encuentran estructuras enigmáticas, templos magníficos relacionados de alguna forma con el sol y un magno palacio de roca construido por gigantes. Estas obras proporcionan pistas interesantes de por qué alguien construiría en un terreno tan complicado. Desde un punto de vista técnico, el lugar escogido es difícil. El arquitecto Vince Lee cree que nadie escogería construir aquí sin una buena razón. El área de trabajo es pequeña, está sobre una empinada cordillera. No hay tierras planas. Entonces, ¿por qué alguien construiría en un lugar tan inhóspito? ¿Qué impulsó a los arquitectos de Machu Picchu a construir una ciudad entre las nubes? La respuesta yace en la génesis de un imperio y la creación de una leyenda. Perú Central, 1438. Guerreros chanca lanzan un ataque masivo contra sus vecinos los incas. Con el enemigo ubicado en las puertas de su capital, el emperador huye para estar seguro. Pero su hijo se queda desafiante. Incitado por una visión que predice la victoria, lleva a los incas a una batalla imposible. Contra todas las probabilidades, los incas vencen a los invasores y proclaman héroe a su joven líder, confiriéndole un nuevo nombre profético, Pachacuti, que significa transformador de la tierra. Pachacuti no pierde tiempo para hacerle honor a su título. Asumiendo el poder de su padre, emprende una campaña para conquistar las naciones vecinas. El poderío bélico de Pachacuti prevalece rápidamente. Durante el transcurso de su vida, labra el camino para un imperio que se extenderá a lo largo de la costa pacífica de América del Sur. Yo lo veo como el Alejandro Magno de los Andes. El autor y explorador Peter Frost rastrea la historia inca desde hace 30 años. Pachacuti fue el hombre que hizo que los incas dejaran de ser una potencia regional en el Valle de Cusco para convertirse en un imperio, el imperio más grande de las Américas. Extendiéndose desde la actual Colombia en el norte hasta Chile y Argentina en el sur, el imperio de los incas ganará la lealtad de más de 10 millones de personas. Pachacuti ordena una serie monumental de proyectos de construcción que ayudarán a que su ejército controle este inmenso territorio. Pero la ingeniería militar solo es parte del ambicioso plan del emperador.
Pachacuti también idea una ciudad espectacular para demostrar su nuevo y poderoso estatus. Machu Picchu albergaba a unas 1000 personas, a pesar de estar construida en lo alto de las montañas de los Andes, a 160 kilómetros del centro de su imperio. Algunos expertos creen que fue un retiro real. El concepto predominante era que se trataba de un palacio vacacional de Pachacuti, y presidía su corte aquí durante 2 o 3 meses en el invierno. Pero Peter Frost cree que esta teoría es demasiado limitada. Competía con cualquiera en Europa. El Hampton Court de Enrique XIII, el castillo de Windsor, Versalles. Encuentro inadecuada esa idea. Para Frost, las respuestas pueden estar en las creencias espirituales de los incas. Los incas adoraban rasgos naturales del paisaje y el cielo, los honraban como dioses. Esta apreciación se extendió al emperador Pachacuti. Tenemos que recordar que el emperador inca era casi un dios. Era el líder de la religión. Se consideraba un ser semidivino o totalmente divino, el hijo del sol. Esa era su posición formal dentro del imperio inca, y por tanto mucha de su actividad debió ser religiosa. En Machu Picchu, los investigadores identificaron una combinación única de rasgos naturales que crean un fenómeno religioso conocido como Eje del Mundo, un centro sagrado. El sitio es la confluencia espiritual del cielo, las montañas y los ríos. Las montañas sagradas quedan en el área de Machu Picchu. Directamente sobre la montaña sagrada que domina el lugar, brilla la constelación conocida como Cruz del Sur, cuya orientación perfecta en otoño significa el comienzo de la cosecha. Machu Picchu está rodeada por elementos naturales revestidos de importancia espiritual. Es un lugar único para que Pachacuti rinda culto y comulgue con los dioses. Cuando Pachacuti escoge este lugar para su retiro espiritual, sus ingenieros, simples mortales, tienen que llevar a cabo la visión de su emperador Dios. El emperador debió decir: bien, a pesar de todo, ahí es donde quiero mi palacio. Depende de ustedes deducir cómo lo hacen. Vince Lee lleva varias décadas analizando el misterio de cómo los incas movieron y trabajaron la roca. El terreno es una cordillera de roca fracturada cubierta de selva a una altitud de 2.450 metros. ¿Cómo podrían los ingenieros de Pachacuti trabajar en este lugar? ¿Cómo harían para sacar y mover toneladas de roca mediante el uso de herramientas primitivas? ¿Y cómo protegerían el lugar de las lluvias torrenciales y los terremotos que amenazaban con hacerlo deslizar hasta el río? Machu Picchu es un sitio verdaderamente espectacular, pero su ubicación le causaría problemas serios a sus constructores. La cordillera es desigual, salpicada con granito fracturado. Precipicios escarpados se zambullen en bosques que quedan en su interior. Cada año, tormentas torrenciales descargan hasta 200 centímetros de lluvia en la ladera de la montaña. También es propensa a terremotos. En minutos, deslizamientos de tierra causados por estas condiciones podrían arrastrar la ciudad. Mientras empiezan a despejar el sitio donde quedará Machu Picchu, los arquitectos deben encontrar la manera de anclar la ciudad a un lugar diseñado por la naturaleza para rechazar a los humanos. Su espectacular solución está ahora frente a nuestros ojos. Las terrazas. Cientos de ellas talladas en las laderas. Las terrazas ocupan el área de casi una docena de campos de fútbol. Audazmente innovadoras, las terrazas moldean el espacio utilizable de la montaña para prevenir la erosión.
Los incas usaban estos campos para cultivar alimentos y cosechas ceremoniales. Las paredes de las terrazas también proporcionan un beneficio oculto. Durante el día absorben el calor del sol. En la noche, las paredes irradian este calor moderado en la tierra, protegiendo las cosechas. Pero las terrazas tienen una función aún más importante: reforzar la ladera que cae en una pendiente del 50%. El secreto está en el diseño de las paredes de las terrazas. Estas paredes están inclinadas hacia atrás con un ángulo de 5 grados, asegurando la ladera, empujándola contra ella y canalizando el peso de la tierra en el terreno inferior. Las terrazas eran vitales para apoyar la construcción de cientos de estructuras en las laderas de las montañas, y tuvieron tanto éxito que más de 4 siglos y medio después, el mantillo original todavía está en su lugar. Hay más de estas terrazas de las que se ven a simple vista. Excavaciones recientes revelan uno de los secretos ocultos de los ingenieros de Pachacuti. El 60% de Machu Picchu es subterráneo. Después de aplanar el terreno, sacar la roca y volver a rellenar los agujeros, los ingenieros de Pachacuti extendieron cuidadosamente capas de piedra y tierra. Pusieron las rocas más grandes en el fondo y luego las más pequeñas, formando un manto de casi 1 metro de espesor a medida que se acercaban a la superficie. Después agregaron arena, humus y mantillo. Este ingenioso diseño les dio una base sólida a las paredes. Rocas más pequeñas en la parte superior y más grandes debajo hacen que el agua se filtre lentamente a través de las estrechas grietas y se disperse uniformemente por toda la terraza, retardando y regulando el flujo de agua y previniendo la erosión del mantillo. En la parte inferior de la ladera, en el interior de la pared de la terraza, el agua es encauzada hacia uno de los canales más grandes que drenan el sitio. De esta forma fluye sin causar daño hacia el valle que está retirado. Las sofisticadas terrazas son apenas un indicio de lo brillantemente adaptables que eran los incas. Su ingenio se prueba a la hora de escoger los materiales para construir la ciudad sagrada de Pachacuti. Su ambicioso plan requiere toneladas de roca. Subir los materiales a la montaña sin vehículos de ruedas ni bestias de carga resulta casi imposible. Por fortuna, los mamposteros de Pachacuti tienen una solución a la mano. Enormes fragmentos de granito se encuentran por toda la montaña. Un discreto bloque pesa unos 80 kilogramos, algo que ni usted ni yo podríamos llevar. Esa sería una roca pequeña en el proyecto. Casi todas las piedras en esas edificaciones son así o más grandes. Entonces, ¿cómo hicieron los incas para mover rocas de 15 a 20 toneladas desde la cantera hasta el lugar? La logística para crear la arquitectura inca era enorme. Para la profesora Susan Niles, el mayor desafío para los incas era su falta de equipo sofisticado como grúas o carretas. No es una cultura con ruedas, con animales de carga, con las máquinas necesarias. Usa la mano de obra humana para mover las cosas. Este dibujo del siglo XVII ilustra cómo pudieron haberlo hecho los incas. Tejían fibras animales y vegetales para elaborar cuerdas gruesas y luego las trenzaban para hacerlas largas y resistentes. Usando estas sogas, los equipos de trabajo de Pachacuti podían arrastrar rocas grandes hasta el lugar. Pero incluso una superficie nivelada habría presentado un problema con este método. La fricción creada bajo la roca es enorme y su borde delantero ahueca constantemente la tierra, creando aún más resistencia. Los mamposteros de Pachacuti debieron encontrar formas para superar esto. Primero, para alivianar la carga, le quitaban las asperezas al granito en la cantera, retirando el exceso con piedras martillo. En la cantera de Machu Picchu todavía se puede ver dónde dejaron su marca los mamposteros.
Se puede apreciar que pulieron alrededor de esta sección de la roca con las piedras martillo. Cortaban esta parte para que el extremo del bloque se cayera con el tiempo, y luego le daban la forma que necesitaban para la construcción. Una vez que tenían pulida la gigantesca roca, usaban otro truco sutil para moverla. Era una buena técnica. Tomaban el fondo de la roca y lo aplanaban. Luego cortaban los bordes para que quedara ligeramente convexa, como el fondo de un barco o una barcaza. De esta manera podían no solo arrastrarla sin los bordes enterrándose, sino que podían voltearla. Finalmente, los obreros también cubrían la tierra con piedras pequeñas o gravilla que actuaban como rodamientos para que los grandes bloques pudieran deslizarse. Esta enorme losa de granito en Machu Picchu, abandonada por obreros incas, nos da una instantánea del proceso. Estas técnicas funcionaban bien para las rocas pequeñas, pero como lo sugieren la evidencia de Egipto y las estatuas de la isla de Pascua, mover rocas grandes requiere el uso de otras técnicas. La gente cree que se usaban rodillos rutinariamente para mover las rocas grandes en la antigüedad. Son imposibles de usar colina arriba o abajo. El problema es que hay poca fricción y no se puede controlar la roca. Y en la reducida área de trabajo de la cordillera, esto podía ser fatal. Construir en la montaña era como trabajar en el filo de un cuchillo. No había espacio suficiente para que docenas de hombres alaran de las sogas, sobre todo al poner las rocas en el borde del precipicio. Esto hizo que los incas buscaran formas para reducir el número de obreros requeridos para mover las grandes rocas en las laderas. Necesitaban lo que llamamos durmientes, que son como rodillos pero están fijos. No ruedan, pero a través de ellos se puede mover un trineo. Vince cree saber cómo movieron los incas las rocas por el lugar. Cree que usaron escaleras a manera de trineos. Dejaban la escalera en la tierra. La única diferencia entre esta escalera y una actual es que los peldaños sobresalen de los soportes laterales. Se coloca esta en la tierra, luego se toma una segunda escalera y se ubica sobre la primera. Encima de ellas se dispone la roca. Después, con unas palancas se puede aplicar fuerza entre los largueros del trineo corredizo que lleva la roca y la escalera que se adhiere a la tierra por la gravedad. Los egipcios hacían esto y creo que los incas también. Esta técnica les permitía a los incas mover las rocas sobre el terreno empinado y áspero. No se tenía un camino, solo las dos escaleras. Se ubica una y otra vez una escalera encima de la otra hasta cubrir el trayecto. Usando técnicas ingeniosas, los incas encontraron la forma de mover las rocas por el complicado lugar. Pero el trabajo dependería de la mano de obra. Reclutar tantos obreros podría parecer una perspectiva desalentadora. Pero para el emperador inca, este desafío es resuelto fácilmente a través de la fijación de impuestos. Los súbditos incas podrían pagar los impuestos que le debían al imperio con trabajo físico. Pronto los inspectores congregaban equipos grandes de trabajo y estos obreros ciudadanos tenían enormes ventajas sobre los esclavos. Se podía hacer que los esclavos trabajaran, pero no que lo hicieran bien. Lo único posible era tenerlos ocupados todo el día. Sin embargo, los obreros que asumían esa labor tomaban todo el tiempo para hacerlo bien, tal vez porque tenían algo más en juego. Estaban orgullosos de lo que hacían sin que sus jefes los obligaran a hacerlo. A pesar del cuidado que mostraron, los constructores incas descubren que no se necesita mucho tiempo para arruinar semanas de trabajo. En esta tierra de lluvias torrenciales y laderas inestables, un pequeño error puede hacer que todo se derrumbe ante sus ojos. Enclavada sobre una inestable cordillera, los ingenieros de Machu Picchu se ven comprometidos en una batalla constante con la gravedad.
Las terrazas construidas con tanto esmero esculpen la ladera de la montaña, apoyando la ciudad y fijándola al paisaje. Pero en las terrazas más bajas hay una ruptura en el patrón. Algo sacó de su trazado las paredes de la terraza. Otras desaparecieron bajo un manto de lodo. En lo más alto, la empinada ladera sacudió la tierra que una vez la cubrió. Este fue un derrumbe. La tierra cedió a lo largo de una falla natural, dañando las terrazas. Fue un evento lento pero destructivo. Se extendió 140 metros colina abajo. Pero los equipos de trabajo de Pachacuti se adaptan como siempre. Evalúan la causa, implementan un plan y reparan el daño. Su solución es común entre los ingenieros actuales, pero hace 500 años fue algo revolucionario. Los hombres de Pachacuti hicieron un canal de desagüe sobre las terrazas fracturadas para redireccionar el agua de la superficie y evitar un daño mayor. No se pueden arriesgar. Si las torrenciales lluvias de la región empapan las bases, las subestructuras anegadas pueden ceder poco a poco con resultados catastróficos. Así, construcción tras construcción, pared tras pared, los ingenieros puntúan el sitio con canales de desagüe y tubos de descarga, 130 en total. En lluvias torrenciales, estos canales desvían el agua hacia una enorme cloaca que se vierte con seguridad en la selva tropical. Algo que nunca se verá en Machu Picchu es un pozo de agua en la superficie. Sí, aunque llueva mucho, el agua siempre se drena. Nunca se ve. Una vez que la tierra es despejada y se erigen estas bases firmes, los mamposteros de Pachacuti pueden construir las casas, plazas y templos que constituirían el lugar. Como siempre, trabajan con la naturaleza, esculpiéndola de manera que las edificaciones fluyan elegantemente sobre la cima de la montaña. La mayoría de las culturas corta la cima. Nosotros lo hacemos, por ejemplo, en nuestra sociedad, cortamos una cima de la montaña y construimos una edificación arriba. Pero los incas se las arreglaron para exaltar el contorno de la tierra y sus comodidades naturales, reforzándolas con sus estructuras en lugar de echarlas a perder. Lo hicieron con gusto y belleza. Templos para culto, casas para habitar, áreas de baño y una gran plaza para congregaciones y juegos. Solo quedan las paredes de roca. Techumbres de paja cubrían en una época estas estructuras y vertían las lluvias, pero no era todo lo que debían resistir. En esta parte del mundo se presentan vientos fuertes. A veces en los Andes el aire sopla con gran intensidad sobre los techos, levantándolos y separándolos de las viviendas. Los techos tenían que fijarse firmemente a la estructura, pero ¿cómo? Los incas tenían una soga fuerte, pero nada más. Como siempre, encontraron su solución en la roca. Si se observa el final de la construcción, se aprecian estas clavijas o estacas de piedra. Y si se sigue la línea frontal, se pueden ver estos anillos de piedra en los extremos. Esto hacía parte del sistema para afianzar las vigas del techo y sus materiales. Las clavijas del techo eran construidas y ensambladas en el lugar para cada una de las 170 estructuras que constituían la sección urbana de Machu Picchu. Pero el trabajo verdaderamente notable está en estos detalles, las ventanas y puertas moldeadas en roca. Estas distintivas formas trapezoides de las rocas y los marcos de las puertas y ventanas nos remontan al apogeo del poder cultural de los incas. Cada una es tallada y puesta en su lugar por mamposteros experimentados. Los obreros ensamblan las piedras sin usar cemento o morteros.
Sin embargo, las uniones son tan firmes que deslumbran a los arquitectos actuales. Se escucha a las personas decir, oh, no se puede introducir la hoja de un cuchillo en la unión. No se puede introducir nada en algunos de estos lugares. La piedra solo cambia de color en la unión. Es impresionante. ¿Cómo hicieron los obreros de Pachacuti para lograr tal calidad sin herramientas de hierro? Parece un desafío imposible. Pero las piedras trabajadas encajaron con precisión. Los investigadores encontraron pistas vitales de la técnica de los incas en estos enormes pedazos de granito, dejados sin terminar en Machu Picchu. Las huellas en su superficie indican el uso de piedras más pequeñas, llamadas piedras martillo, para darle forma a la roca. Los mamposteros incas golpeaban la superficie de granito con estas piedras redondeadas, encontradas en los lechos de los ríos, hasta obtener una superficie lisa cubierta en polvo. Cuando ponían la siguiente piedra, el mampostero usaba impresiones en el polvo como guía en áreas que necesitaban más trabajo. Usando piedras martillo progresivamente más pequeñas, los obreros tallaban las piedras hasta que el paramento y la superficie del fondo encajaran perfectamente. Este método creó una característica única en la arquitectura inca. Nunca se hallará una línea recta o una esquina en ángulo recto en las construcciones incas, a menos que se hiciera por accidente. Se verán sitios donde en la superficie las piedras parecerán ligeramente cuadradas, pero si se observan en detalle no lo son, apenas un poco, y esto es algo difícil de hacer. Desde la época de los antiguos egipcios, la gente descubrió que una manera fácil de unir dos piedras grandes era aplanando los lados y luego unirlos. Nunca se verá eso en una edificación inca. ¿Cómo hicieron los incas para que estas piedras de forma irregular encajaran perfectamente? Una vez más, las rocas proporcionaron las pistas. Estas paredes se asentaron ligeramente y separaron las piedras. Aquí lograron una unión perfecta entre cada piedra hasta la parte de atrás. Toda la profundidad de la piedra. Y no solo eso, sino que una cara es cóncava y la otra es convexa. Están acopladas perfectamente, de una manera muy difícil de lograr. El mismo ajuste perfecto se encuentra en todo el lugar, tanto en piedras pequeñas como en rocas enormes. Parecen ceñirse al mismo método de encaje, tallando y ajustando sin importar el tamaño. ¿Cómo lograron ese ajuste? Lindsley cree tener la respuesta. Se llama contorneado, una técnica empleada a veces por constructores de cabañas para encajar las superficies irregulares de los troncos. En Machu Picchu, los mamposteros transferían la forma de una piedra a su compañera usando un transportador para reflejar el borde de una superficie, marcarlo y darle forma hasta encajar la piedra opuesta. No importaba que ninguna superficie fuera plana. Lo que sabemos es que encajarían perfectamente. Podían colocarse las dos piedras y ajustaban. Los constructores ponían fila tras fila de piedras encajadas con precisión en una disposición casi perfecta. Los mamposteros de Pachacuti también alternan con cuidado las piedras, disponiéndolas vertical y horizontalmente para repartir la carga de manera uniforme por todo el templo. Y sobre la edificación, bloques grandes finamente encajados parecen desafiar la gravedad con la perfección de su disposición. Estas extrañas proyecciones proporcionan las pistas de su construcción. Para acceder a la parte superior e inferior de las piedras, usaban un sistema de palancas. Así es como funciona. Los mamposteros tallan una ranura en un lado del bloque de granito. Los obreros usan un poste de madera para apalancar el bloque en un ángulo, permitiendo que los contorneadores les den forma a los bloques con piedras martillo. Esto crea un ajuste perfecto en la pared. Eso requiere sostener la piedra en el aire, algo que asusta y con razón, pero yo lo hice y funciona. Los cuidadosos esfuerzos de los mamposteros de Pachacuti son evidentes en las estructuras destacadas en Machu Picchu.
En la parte alta de una escalera, opuesta a un palacio, se encuentra la joya de la corona de la ciudad. Una edificación con forma única. Un cuidado extra se puso en esta estructura particular. Las paredes de la edificación tienen una forma especial. Siguen la curva del lecho de roca, creando un semicírculo. La pieza central de esta estructura es esta plataforma tallada en piedra, orientada para reflejar la luz de maneras misteriosas. ¿Para qué era esto? Encuadra perfectamente con la ventana a la salida del sol en el solsticio de invierno. Yo lo vi. De hecho, logré tomar una de las primeras fotografías. 21 de junio de 1984. Peter Frost se levanta antes del alba y espera a que salga el sol. Al principio uno cree que no va a pasar nada porque el sol está saliendo y no hay ningún asomo de luz. De repente se materializa. Este segmento de luz toma forma y ahí está, perfectamente dividido por este corte en las piedras. Para Peter Frost, esta es evidencia de que el templo fue usado como un observatorio solar. Esto justifica las ideas de muchas personas sobre los incas y sobre lo que se hacía aquí. Este es el templo del sol, pero tiene una parte inferior oscura. Y lo que yace debajo contiene pistas enigmáticas que siguen desconcertando. Bajo el Templo del Sol en Machu Picchu se halla esta misteriosa subestructura. Los constructores integraron la edificación en un enorme bloque redondeado de granito, un gigante de piedra que sirve como base para el templo. Es un ejemplo claro de la armoniosa arquitectura que tenían los incas. En lugar de aplanar un terreno y hacer una edificación, construían alrededor del paisaje. El paisaje hacía parte de la arquitectura. Pero ahí no acaba todo. En su interior hay un tercer aspecto, un pequeño sepulcro. Algunos lo llaman Pachamama, la Madre Tierra. Se puede apreciar que sacaron un bloque grande de piedra del borde frontal. Aquí los mamposteros de Pachacuti aprovecharon esta cueva natural, la expandieron y la adornaron con nichos tallados a mano. Labraron una característica a manera de peldaño en la piedra natural y tallaron una incrustación en forma de reloj de arena. Hicieron las uniones cuadradas y no redondeadas al estilo incaico clásico. ¿Cuál fue su propósito? Peter Frost cree saber la respuesta. El aspecto general es el de una especie de lugar ceremonial muy importante. Quizás, como se especuló, un mausoleo real donde reposaban momias. A diferencia de los faraones egipcios, los emperadores incas no se preparaban para una resurrección en la vida posterior. Entraban a otra forma de vida y seguían ejerciendo el poder sobre los eventos diarios. Las momias eran alimentadas y cuidadas. Eran invitadas de honor durante rituales y ceremonias importantes como sacrificios, donde los altos sacerdotes ofrecían metales preciosos, o en ocasiones sagradas más significantes, cuando ofrendaban las vidas de infantes. Ninguna ofrenda era mayor. Pachacuti escogió este lugar de ritual porque estaba muy cerca de los dioses, pero para funcionar apropiadamente tendría que albergar a 1000 personas, y esas personas necesitarían agua. A una altitud de 2450 metros en una estrecha cordillera, Machu Picchu está muy arriba de la fuente más próxima, el río Urubamba, que serpentea 450 metros abajo.
Pero los ingenieros de Pachacuti encontraron en este imponente paisaje el agua que necesitaban gracias a algún milagro divino. Los incas no tenían el beneficio de la visión de satélite. Si la tuvieran, habrían observado que el milagro de sus dioses era de hecho dos fallas geológicas, enormes grietas o rupturas en el granito. En algún momento la montaña entre estas fallas colapsó, deslizándose para formar el sitio de Machu Picchu. Uno de los frentes de la falla es una ladera gigante de granito fracturado. Refugiada entre las nubes, el agua lluvia resultante desciende por la pared de granito y se empoza, formando un arroyo natural descubierto por los ingenieros de Pachacuti. Para capturar el agua, los incas construyeron una pared enorme, de más de 14 metros y medio de longitud. Dejaron la piedra ligeramente separada para que el agua se empozara detrás de la pared y se filtrara bajo control en una cuenca grande. Actualmente este sistema funciona. Con el lugar a 749 metros del embalse, los ingenieros de Pachacuti construyeron un canal de agua con piedras de corte, diseñado con tal precisión que el agua fluía de manera controlada y con poca filtración. Todo lo hacían con la mayor eficiencia posible. No eran derrochadores, no perdían el tiempo, su energía o los recursos, hacían todo lo más rápido y mejor posible. Elevada en su propia terraza, el agua fluye hasta 150 litros por minuto, esquivando campos agrícolas y depósitos. Su primer destino es claramente por diseño la fuente privada del emperador inca Pachacuti. Era una especie de chorro que salpicaba en la cuenca abajo. Y sin ninguna duda, de aquí las personas tomaban el agua para beber y para bañarse. El baño tal vez era ceremonial. Habría algún ritual de limpieza. Los nichos tallados a mano adornaban las paredes. Incluso hay un desagüe. El agua fluye por este canal ubicado sobre el lecho de roca sólida, profundo, con un pequeño puente. El baño privado del emperador tiene 16 espectaculares fuentes talladas a mano. Desde aquí se abre paso a lo largo de la ciudad una sinfonía de agua y piedra. Ningún detalle se pasó por alto. Tallaron los canales de la fuente de manera que el agua saliera de la pared de esta para llenar los jarros de agua incas llamados aribayos. Para los incas el agua era sagrada. Al dominarla, Pachacuti demuestra sus poderes divinos para controlar las fuerzas del mundo, y su ambición no termina allí. En lo más alto de este lugar urbano se halla el punto focal del eje sagrado de Pachacuti. Controla la tierra, controla la piedra y también controla el agua. Ahora Pachacuti quiere dominar el sol. Sobresaliendo en lo alto de Machu Picchu, se encuentra tal vez su aspecto más significativo. Los mamposteros de Pachacuti tallaron esta forma abstracta de un pedazo de lecho de roca. Se ve absolutamente contemporáneo. Si me lo permitieran, me lo llevaría y lo pondría en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y estaría como en casa allí. Aunque los expertos no pueden decir con exactitud cuál era el propósito de esta imponente escultura, su ubicación perfecta con la geografía circundante suministra indicios asombrosos de su función. Se encuentra en una línea norte-sur que puede dibujarse entre el monte Huayna Picchu y el monte Salcantay, el pico más alto en la región. Esta línea norte-sur puede cortarse en dos por una línea este-oeste dibujada desde la propia escultura hasta el monte San Miguel. 2 veces al año en los equinoccios solares, el sol se posa precisamente sobre la escultura y no refleja ninguna sombra.
E increíblemente, la misma columna parece estar tallada para representar al menos 2 de las crestas circundantes. Todo esto apunta tentadoramente hacia una de las creencias más arraigadas de los incas. Es posible que los incas hayan atado el sol simbólicamente a este poste para evitar que se fuera muy lejos durante los solsticios. Este es el Intihuatana, o el poste de enganche del sol. A pesar de más de 500 años de lluvias torrenciales, terremotos y deslizamientos de tierra, la casi perfección de Machu Picchu desafía la lógica. Pero hay lugares donde los ingenieros incas demostraron ser solo mortales. No lejos del poste de enganche del sol, la pared oriental del templo principal se hunde en la tierra. ¿Qué salió mal aquí? No está construida en el lecho de roca. Eso no pasaría si estuviera allí. Pero el subsuelo fue arrastrado y se va hundiendo gradualmente. Una excavación anterior reveló que la base de este gran templo parecía ser solo tierra, causando un misterio entre los eruditos. No podemos precisar cuándo ocurrió la falla, pero no es típico en la construcción inca. Tuvo que haber otro factor. Es posible que estuvieran bajo presión para terminar esa parte del proyecto y decidieron cortar esa esquina. Y si el problema ocurrió durante la construcción, ¿por qué no intentaron reparar el daño como lo hicieron en las terrazas? Algunos especulan que el derrumbe del templo ocurrió cuando los incas enfrentaron su mayor amenaza. 54 años después de que Pachacuti creó su imperio, un explorador se aventuró a encontrar el Nuevo Mundo. Su nombre, Cristóbal Colón. En 1492, zarpó del pequeño puerto español de Palos de Moguer hacia el Atlántico. Descubrió América y abrió la puerta a los españoles y a sus conquistadores. Fue menos de 100 años después de que Pachacuti fundó Machu Picchu que los conquistadores españoles, con armas desconocidas y montados a caballo, arrasaron el imperio. Pero peor que traer cualquier ejército, y aún más catastrófico para los incas, trajeron una nueva enfermedad, la viruela. Millones murieron. El imperio inca se derrumbó. Este centro que en un tiempo bullía de gente es abandonado sin terminar el trabajo y con piedras todavía esperando unas manos que las pongan en su lugar. En la parte posterior del nefasto templo principal, rocas enormes claramente esperaban un mejor acabado. Se puede ver cómo están por fuera de la pared, significando sin duda que este trabajo quedó sin terminar. Y la gente pregunta, ¿oh, Machu Picchu quedó sin terminar? Y mi respuesta a eso es, ¿Nueva York ya está terminada? No, no lo está, porque es una ciudad viva. Constantemente se construyen cosas, constantemente se demuelen. Siempre están cambiando esto, cambiando aquello. Así también fue en Machu Picchu, porque era un ambiente vivo para la gente que estaba aquí. Con el colapso del imperio y sus líneas de provisión, los incas abandonaron Machu Picchu y la ciudad desapareció durante 400 años. Hasta que un arqueólogo americano, Hiram Bingham, se abrió camino a través de la maleza y vio unas paredes de piedra. Machu Picchu, la ciudad sagrada de Pachacuti en el cielo. Concebida para impresionar a los dioses y atemorizar a los mortales, en este gran escenario de roca, su presencia sempiterna continúa vigente.
No tenían mucha tecnología, pero eran tan brillantes como nosotros ahora. Contaban con menos herramientas para trabajar, menos materiales para utilizar, pero sabían más sobre las rocas de lo que conocemos hoy. Uno de los logros más grandes de la ingeniería del mundo, Machu Picchu, permanece como Pachacuti lo imaginó. Los incas eran ligeramente dementes, brillantemente dementes. Hicieron cosas extraordinarias, cosas que nadie más habría pensado hacer, como construir esta maravillosa ciudad en la cima de una montaña. Es un monumento perdurable a la brillantez e ingenio de los incas. No sabemos cómo los obreros de Pachacuti superaron estas dificultades. Sabemos que lo hicieron porque Machu Picchu es la evidencia. Terminado o no, el sitio es una de las estructuras más asombrosas en el mundo. Canales alimentando la ciudad con un suministro abundante y constante de agua. Una subestructura masiva a prueba de terremotos. Terrazas de apoyo, caminos de piedra, plazas, casas y templos. Un monumento a la ingeniería inca y a la habilidad de construir megaestructuras en los lugares más desafiantes. Y un homenaje a un emperador decidido a confirmar su puesto entre los dioses.